Hola, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti. Actualmente se ha estado manejando en algunos círculos académicos la idea de que la palabra fe o la fe en Cristo significa lealtad. Matthew Bates es uno de los proponentes de esta idea, que a mí me parece personalmente un puente que se está tendiendo entre la teología católico-romana de la justificación y la teología evangélica protestante clásica. Por eso estoy muy interesado en que leamos juntos este artículo que escribió Wayne Brindley y que se publicó en el sitio de la Sociedad Evangélica de la Gracia bajo el título La fe en Cristo no significa fidelidad o lealtad. Ya el doctor Bob Wilkin de la Sociedad Evangélica de la Gracia tuvo la oportunidad de debatir con Matthew Bates este asunto. En el podcast de Romanos 1:16 tradujimos una porción de este debate, lo pueden encontrar en nuestro sitio en Patreon. También tradujimos un artículo completo de Wilkin revisando esta nueva doctrina de la salvación por lealtad o fidelidad. Y en esta ocasión quiero añadir un recurso más para que el mundo de habla hispana pueda razonar bíblica y teológicamente este asunto. Voy a proceder a la lectura. La fe en Cristo no significa fidelidad o lealtad. Por Wayne Brindley. Definiciones improbables. Imagínate que estás debatiendo con alguien sobre los méritos de la educación en casa, del homeschooling, y tu oponente dice: las escuelas en casa son malas, porque según el diccionario de Oxford, escuela es un grupo de personas que se dedican a apostar juntas. Y ciertamente nosotros no queremos que nuestros hijos hagan eso. ¿Cuál sería tu respuesta? La mía sería esta: ¿qué? Pero efectivamente, cuando saco mi copia del diccionario de Oxford, ahí está entre las definiciones. Un uso británico poco frecuente. Una escuela es un grupo de personas que apuestan juntas. Entonces, ¿a dónde va nuestro debate desde aquí? Respuesta: a ningún lado. Nuestro oponente ha cambiado ilegítimamente el significado de uno de los términos más significativos del debate. Esto es lo que ha estado sucediendo recientemente en la discusión teológica sobre el significado de fe en Cristo. Oponentes de la gracia gratuita de Dios han decidido que fe no puede significar simplemente fe o creencia. Debe incluir algún tipo de actividad obediente y traducirse como fidelidad o, más recientemente, entre comillas, lealtad. Debatiendo la fe. Recientemente, Bob Wilkin debatió con Matthew Bates sobre el nuevo libro de Bates, Salvación por sola lealtad, en el que Bates afirma que la mayoría de los cristianos han malinterpretado el significado de la fe salvadora. Durante el debate, Bates hizo una serie de afirmaciones bíblicas e históricas que, en mi opinión, estaban totalmente equivocadas o mal aplicadas hacia conclusiones erróneas. Discutiré las tres más significativas aquí. Primero, el mejor léxico griego dice que el sustantivo pistis, fe, puede significar lealtad. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento dice que la salvación es por fe, incluye entre comillas fidelidad o entre comillas lealtad a Cristo. Segundo, necesitamos mirar textos grecorromanos fuera del Nuevo Testamento para definir palabras del Nuevo Testamento, porque hay muchas palabras que ocurren en el Nuevo Testamento solo unas pocas veces. Cuando hacemos esto, descubrimos que la literatura grecorromana antigua tiene muchos ejemplos de este significado de, entre comillas, lealtad.
de pistis. Y tercero, hay un gran número de ejemplos de pistis en el Nuevo Testamento que no pueden significar fe o, entre comillas, confianza, sino que tienen que significar, entre comillas, fidelidad o lealtad. Por ejemplo, Mateo 23:23, Romanos 3:3, Gálatas 5:22, 2 Tesalonicenses 1:4 y Tito 2:10. Aproximadamente el 20% de las ocurrencias de pistis en el Nuevo Testamento se traducen en traducciones contemporáneas como, entre comillas, fidelidad o confiabilidad. Todas estas afirmaciones ignoran la mejor evidencia bíblica y léxica y son ejemplos de mala exégesis. Veamos cada una de ellas en orden. El VDAG, abreviatura para la obra titulada Un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y otras literaturas cristianas tempranas, considerado el mejor léxico griego para el estudio académico del Nuevo Testamento, da 3 categorías básicas de significados para pistis. 1. Aquello que evoca confianza y fe, como, entre comillas, fidelidad. Cita 6 pasajes del Nuevo Testamento con este significado específico. 2. Creer en base a la confiabilidad de quien se confía, que significa, entre comillas, confianza o fe. Más de 180 pasajes del Nuevo Testamento se citan con este significado, casi todos refiriéndose a la fe en Dios, Cristo, el Evangelio o las promesas de Dios. Este es, con mucho, el significado dominante de pistis en el Nuevo Testamento, según el VDAG. Y tercero, aquello en lo que se cree, el cuerpo de fe o creencia. 13 pasajes se citan con este significado. Los exégetas a menudo vienen a los textos bíblicos con un conjunto de presunciones teológicas que impulsan su exégesis, con el resultado de que, entre comillas, si hay un significado disponible para una palabra que mejor sirve al paradigma teológico del investigador, esa persona favorece la definición más oscura sobre la definición común. Cierre de comillas. En el caso de pistis, cualquier ocurrencia en el Nuevo Testamento teóricamente puede tener cualquiera de los 3 significados anteriores, pero la carga de la prueba parecería recaer en el intérprete para demostrar cómo el contexto específico haría que la definición común sea improbable. Hay muy pocas instancias en las que Bates puede demostrar esto para pistis. A veces los intérpretes sugieren que la primera definición dada en un léxico debe ser la preferida o la más importante. Bates implica que, dado que, entre comillas, fidelidad es el primer significado dado para pistis en el VDAG, debería tomarse como el significado más generalizado. Pero este no es el caso en absoluto. En VDAG, la primera lista generalmente es el significado que es más similar al usado en el griego antiguo o clásico. Por ejemplo, mira la palabra eclesia. Se dan 3 significados básicos. 1. Cuerpo legislativo o asamblea. 2. Reunión de personas. Y 3. Congregación o iglesia. Una ocurrencia del Nuevo Testamento se cita para la primera lista, Hechos 19:39. 2 se dan para la segunda lista, Hechos 19:32 y verso 40. Y unas 110 para la tercera, principalmente iglesia. Entonces, si tú encuentras la palabra eclesia en el texto griego y te preguntas cuál es el significado más probable, si todos encajan en el contexto, ¿cuál elegirías? El orden de presentación en VDAG no tiene nada que ver con el significado más probable o preferido en cualquier pasaje en particular. Hay más de 180 referencias en el Nuevo Testamento a salvación por pistis, por fe, y ninguna de ellas se refiere a la, entre comillas, fidelidad por parte del creyente. Evidencia de textos greco-romanos.
Bates dice que necesitamos mirar textos grecorromanos fuera del Nuevo Testamento para definir palabras del Nuevo Testamento, porque hay muchas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento solo unas pocas veces. La única forma en que podemos descubrir qué significan esas palabras es mirando fuera del Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra pistis no es una de las palabras que aparecen solo unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Aparece 243 veces, desde Mateo hasta Apocalipsis, en tantos contextos diferentes que los estudiosos y traductores nunca han tenido problemas para traducirla. Bates dice que la literatura del mundo grecorromano antiguo tiene muchos ejemplos del significado de, entre comillas, lealtad de pistis. Primera de Macabeos 10, verso 27, cita al rey Demetrio diciendo, cito, sigan manteniendo lealtad, pistis, con nosotros y les recompensaremos con bien por todo lo que hacen por nosotros. Fin de la cita. Más ejemplos son posibles. Sin embargo, BDAG da casi tantos ejemplos de esta literatura con el significado de fe o confianza como con, entre comillas, lealtad o fidelidad. Los ejemplos de, entre comillas, lealtad tienden a ser mayormente de textos que preceden al Nuevo Testamento, del griego clásico a la Septuaginta, pero los ejemplos citados con el significado de fe son mayormente de Josefo, Filón y el período del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva. Esto probablemente indica que el significado predominante de pistis cambió gradualmente del griego antiguo al griego del Nuevo Testamento, lo que puede explicar por qué su uso en el Nuevo Testamento refleja casi completamente el énfasis en fe y confianza. En la Septuaginta, una traducción griega temprana del Antiguo Testamento, que fue compuesta desde alrededor del 250 a.C. hasta el 130 a.C., la palabra pistis aparece 59 veces. Tiene el significado de, entre comillas, fidelidad en menos de la mitad, 44%, de estas apariciones. 8 veces, es decir, el 14%, definitivamente tienen el significado de fe. Otras 8 veces, otro 14%, el significado podría ser cualquiera de las dos. Y 17 veces, esto es el 29%, el término debe traducirse de una manera completamente diferente. El uso de pistis en la Septuaginta ilustra el cambio de significado que estaba ocurriendo en el griego koiné temprano, y para el momento de su uso en el Nuevo Testamento, el enfoque en el concepto de fe o confianza estaba casi completo. Evidencia de la traducción del Nuevo Testamento. Bates afirma que, entre comillas, un gran número de usos de pistis en el Nuevo Testamento no pueden significar fe o confianza, sino que tienen que significar fidelidad o lealtad, incluyendo Mateo 23:23, Romanos 3:3, Gálatas 5:22, 2 Tesalonicenses 1:4 y Tito 2, verso 10. Y que alrededor del 20% de las apariciones se traducen en traducciones contemporáneas como, entre comillas, fidelidad o confiabilidad. Ambas declaraciones son falsas. De los 5 pasajes mencionados específicamente por Bates, solo 3 son traducidos por casi todas las versiones recientes como fidelidad o lealtad: Romanos 3:3, Gálatas 5:22 y Tito 2, verso 10. El pasaje de Romanos habla de la fidelidad de Dios. La fe de Dios no encajaría en el contexto. El pasaje de Gálatas habla de pistis como un fruto del Espíritu Santo, entre los cuales fidelidad tiene sentido. La versión del Rey Jaime tiene fe, lo que también tiene sentido. Tito 2, verso 10 dice que los esclavos deben mostrar toda buena fidelidad o lealtad, lo que ciertamente encaja en el contexto. Muchas traducciones recientes tienen, entre comillas, mostrando toda buena fe, que tiene una idea relacionada. En Mateo 23:23,
Jesús dice a los escribas y fariseos que han descuidado la justicia, la misericordia y pistis. Solo alrededor de la mitad de las mejores traducciones recientes usan la palabra fidelidad o el equivalente aquí. Y solo una traducción contemporánea importante usa algo diferente a fe en 2 Tesalonicenses 1, verso 4. El uso de este pasaje por parte de Bates es, por lo tanto, contraproducente para su caso. No es una exageración decir que las principales versiones contemporáneas en inglés traducen pistis como fidelidad o lealtad en solo 3 o 4 versículos del Nuevo Testamento. Sin embargo, Bates dice que el 20% de las apariciones totales se traducen en traducciones contemporáneas como fidelidad o confiabilidad. ¿Cuántas ocurrencias de pistis hay en el Nuevo Testamento? La respuesta es 243. Por lo tanto, en realidad, las traducciones recientes usan entre comillas fidelidad o el equivalente para pistis solo el 1.2% del tiempo. Para entender qué tan lejos han llegado las afirmaciones de Bates sobre este tema, echemos un vistazo rápido a lo que probablemente son las 8 principales traducciones recientes de la Biblia y cómo traducen la palabra pistis. Listaré cuántas veces de las 243 ocurrencias totales cada versión traduce pistis como fe. La ESV 238 veces, la NASB 237 veces, la NKJV 237 veces, la HCSB 233 veces, la RS 237 veces, la NRSV 232 veces, la NET 228 veces y la NIV 226 veces. Los porcentajes para estas traducciones oscilan entre el 98% del total en la ESV y el 93% en NIV. El porcentaje promedio de traducción de pistis por fe entre estas 8 versiones principales es del 96%. Claramente no hay manera de afirmar razonablemente que pistis en el Nuevo Testamento signifique regularmente, entre comillas, fidelidad y no fe. Lo hace en muy pocos contextos, pero eso no es todo. El contexto debe guiar la traducción e interpretación en cada aparición, y las traducciones del Nuevo Testamento han traducido consistentemente pistis como fe en todo el Nuevo Testamento en casi todos los casos. Conclusión. Bates afirma que pistis debe ser vista como, entre comillas, acción incorporada, no como, entre comillas, disposición interior, como en confianza, persuasión o fe. Por lo tanto, dice, la justificación es en realidad por obras. Esto, por supuesto, habría sido una noticia extraña para el apóstol Pablo, quien argumentó contra la salvación por obras en cada oportunidad. Vea Romanos 3:28, 4:5, 5:1, Gálatas 2:16, 3:24, Efesios 1:13, 2 versos 8 al 9, Filipenses 3:9. También va completamente en contra del Evangelio de Juan, en el cual el verbo griego pisteu, creer, significa siempre creer o confiar en o tener la convicción de que algo es verdadero. Pasajes como Juan 3:16, 11 versos 25 al 27 y 20 versos 30 al 31 dejan claro que tanto Jesús como Juan enseñaron la salvación solo por fe y no por obras. Fin del artículo. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, únete hoy en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.